todos y todas. Mi nombre es Wendy Muela y soy estudiante de enfermería. Veo que hay mamitas nuevas, entonces no sé si alguna mamita ya recibió sobre la Libreta Integral de Salud. Si ya les indicaron de qué se trata. ¿Sí? Ya bueno, les voy a volver a explicar si hay alguna mamita que no ha tenido asesoría sobre la Libreta Integral de Salud. La Libreta Integral de Salud es un derecho recibirla y también es importante cuidarla. Ya, la Libreta Integral de Salud es para la mujer embarazada, niños y niñas menores de 5 años. Si tienen la libretita, preferible que saquen para que vayan siguiendo conmigo. Esta libreta contiene información importante para el seguimiento de la atención de salud en el embarazo, el crecimiento y desarrollo del niño o de la niña, y por eso es importante que cuando ustedes se acerquen al centro de salud a tener algún tipo de asesoría o control, llevarla siempre. En esta libreta lo que van a los requisitos que se va a tener serían sus nombres, sus apellidos, su número de teléfono, ya sea el domicilio o celular, y la dirección, las zonas donde viven, la provincia, el cantón, la parroquia y el establecimiento de salud en donde recibieron la libreta de Integral de Salud. Ya. Cuando ustedes les den la libretita, a ustedes les van a mandar acá procedimientos. ¿Para qué? Para recibir lo que ya les dije, que es una asesoría de esta libreta. Y entonces lo primero que van a hacer al momento que ustedes lleguen a tener la asesoría es que les van a poner aquí la fecha y el sello de que ustedes tuvieron su primera asesoría. En estos procesos que están aquí son las semanas en las que ustedes se encuentran. Ya. En esta libreta hay una estrategia nacional para la eliminación de transmisión materno-infantil. Esta libreta es una prueba que se llama la prueba de Torch. En esta prueba se va a ver enfermedades de transmisión sexual como el VIH, la sífilis y la hepatitis B. Estas son enfermedades de transmisión sexual. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que se transmite a través de un mosquito. Ya. Este examen se debe realizar en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo, también en el parto y en el posparto. Es decir, que deben tener 5 exámenes de la prueba del Torch, pero los más importantes están en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo. Y aquí les van a poner la pruebita que les realizaron y la fecha. Bien. También es importante que ustedes en el embarazo lleven el esquema de vacunación de la DT, que es de la difteria y los tétanos. Es importante que ustedes como mamitas cumplan las 5 dosis de la DT. ¿Por qué? Porque si ustedes no cumplen las 5 dosis de la DT, esta no va a tener 100% de inmunidad. Es decir, por ejemplo, si ustedes se pusieron la primera, la segunda y la tercera, en la tercera dosis por lo general las mamitas ya dan a luz. Entonces, por lo general las mamitas ya no siguen con el esquema de vacunación, que serían los refuerzos. Hasta la tercera dosis, ustedes van a estar inmunizadas del 50%. Entonces, si ustedes al terminar de dar a luz, al ya dar a luz, ustedes se ponen el primer refuerzo, que sería la cuarta dosis, y el quinto, que sería la segunda dosis, van a estar inmunizadas del 100%. Y esta inmunización les va a durar 10 años. Es decir, que si ustedes llegan a tener otro hijo en este lapso de tiempo, ustedes ya no deben volver a vacunarse. En cambio, si ustedes rompieron el esquema y se quedaron con el 50% de vacunación, ustedes tienen otro hijo y deben de volver a vacunarse, porque ya se rompió el esquema de vacunación. Entonces, la primera dosis es bueno, se dice al contacto, pero es al primer día que se ponen la vacuna. El segundo es al mes de la primera, el tercero es al sexto mes de la segunda, y el refuerzo sería al año de la tercera, y el cuarto al otro año de la cuarta. Bueno, esto lo revisé el médico, pero la curva de valoración del índice de masa
corporal es, por ejemplo, si tienen un peso entre 45 y 50, quiere decir que tienen un peso adecuado. Si tienen bajo de eso, quiere decir que si está abajo del verde, quiere decir que están bajo peso. Y si está arriba del verde, quiere decir que ustedes tienen algún tipo de obesidad. Pero esto ya le revisa el médico. Bien. Las recomendaciones para un embarazo saludable. Como ya les dije, es importante que ustedes se realicen lo que es el examen de la prueba del TORCH. Por su bienestar, es importante acudir al primer control de salud apenas se confirme su embarazo. De igual manera, antes de las 12 semanas, es decir, 3 meses. No sé, como ya algunas de las mamitas ya recibieron asesoría, ¿cuántos controles mínimos se debe llevar durante el embarazo? Sí, mínimos no sé. Ya, pero se los pueden llevar hasta los 9 meses del embarazo. La alimentación saludable durante el embarazo es que se debe consumir lo que son carnes, pollo, pescado, lácteos y huevos. También lo que son granos y cereales, frutas y verduras y lo más importante, el agua. El agua se debe aproximadamente consumir 8 vasos al día y se debe evitar lo que son las gaseosas, las bebidas azucaradas. Es preferible tomar agua o jugos naturales. También es importante que, por ejemplo, ustedes como mamitas no coman por 2, sino que coman como usualmente ustedes comían, es decir, las 5, y es importante que se coman las 5 comidas al día, no solo las 3, sino que se tenga un refrigerio en cada comida. Es decir, el desayuno, el refrigerio del desayuno, el almuerzo, el refrigerio del almuerzo y la merienda. Ahí están cumpliendo las 5 comidas que son en el día. Ya. La suplementación con hierro más ácido fólico también es importante. ¿Por qué? Porque esto va a prevenir la anemia y va a prevenir también lo que es la malformación en el recién nacido o en el bebé. Ya. Entre esto está lo que es el hierro más el ácido fólico, y esto preferiblemente se lo debe consumir con agua o con juguito de naranja. Se debe evitar lo que son los lácteos, como el yogur y la leche. También es importante que esto se debe tomar durante todo el embarazo hasta los 3 primeros meses después del parto. Y también no se debe consumir los lácteos 1 hora antes o después de haber tomado lo que es el suplemento de ácido fólico más el hierro. Ya. También estamos llevando lo que es la planificación del parto y del transporte. ¿Qué es esto? Esto se lleva a cabo en un establecimiento que tenga lo que es el ESAMIN. El ESAMIN es el establecimiento amigo de la madre y el niño, en donde ustedes como mamitas van a llevar lo que es el parto humanizado. Es decir, ustedes van a elegir cómo y dónde dar a luz. Ya. Entonces aquí van a llenar quién me acompañará al establecimiento de salud para el parto de emergencia. Aquí van a hacer aquí van a llenar los datos de quién les va a acompañar. También van a llenar quién cuidará mi casa, mis hijos y mis animales. En este caso no son mamitas primerizas de emergencia. Como ya les dije, como es un establecimiento SAMIN, aquí se lleva un parto humanizado. Y hay una serie de preguntas que dice: durante mi parto desearía usar mi propia ropa, si deseo tener contacto piel a piel con mi hijo, si deseo iniciar la lactancia materna y eso, bueno. Entonces también es importante que ustedes como mamita una semana antes ya tengan listo todas las cositas que se van a necesitar para el parto, como por ejemplo una maletita en donde lleven lo que es la pijamita del bebé, el babero, los pañales, los gorritos, y preferiblemente esta ropa debe ser no de lana. ¿Por qué? Porque puede causar algún tipo de alergia en la piel del bebé, sino que debe ser de una tela delgadita. Y también lo más importante, que es la cédula de identificación. Aquí también durante el parto va a haber señales de peligro. Estas señales de peligro, por ejemplo, cuando ustedes dan un parto humanizado aquí y llegan a tener algún tipo de riesgo, estas señales son las que alarman a estos riesgos. Estos riesgos son las claves obstétricas.
Estas claves obstétricas hay una amarilla que es cuando se tiene riesgo de infección, la clave roja cuando se tiene riesgo de hemorragia y la clave azul cuando se tiene riesgo de hipertensión o eclampsia. Ya. Entonces estas señales van a ser dolor de cabeza, visión borrosa, fiebre, dolor de barriga, sangrado o pérdida de líquido y también falta de movimiento del bebé. Entonces sí se saben, ustedes van a repetir conmigo. Entonces dolor de cabeza, visión borrosa, fiebre, dolores de barriga, pérdida de líquido o sangrado y falta de movimiento del bebé. Importante que, por ejemplo, si ustedes tienen cualquiera de estos, acudir rápido al centro de salud y no esperarse y decir ya me ha de pasar, sino acudir rápido porque estos son señales de que pueden llegar a tener algún tipo de riesgo, como el que les mencioné, que es infección, hemorragia o eclampsia o preeclampsia. Ahora, aquí en el cuidado del recién nacido, hay lo que es el tamizaje metabólico neonatal. Bien. ¿Qué es el tamizaje metabólico neonatal? El tamizaje metabólico neonatal se creó en el Ecuador, se implementó en el Ecuador con el Ministerio de Salud el 2 de diciembre entre el 2011 y el 2002. ¿Para qué? Para prevenir la muerte precoz en los recién nacidos a causa de varias enfermedades, ya les voy a mencionar. Entonces, ¿qué es el tamizaje metabólico? El tamizaje metabólico consiste en una prueba que debe ser rápida y obligatoria. O sea, no pueden decir, no le voy a hacer, esto es obligatorio, el tamizaje es obligatorio. ¿Por qué? Porque va a prevenir 4 enfermedades metabólicas que se pueden llegar a desarrollar en el recién nacido o en el bebé. Ya, la edad ideal para poder realizar esta prueba es de 4 a 28 días de nacido. Ya. Las enfermedades que se pueden detectar en el tamizaje metabólico neonatal es el hipotiroidismo, la galactosemia, la hiperplasia y la fenilcetonuria. ¿Qué es el hipotiroidismo congénito? El hipotiroidismo congénito es cuando no se segrega la hormona tiroidea que está en la glándula tiroides que se encuentra en el cuello. Entonces, por ejemplo, al tener una disminución de esta glándula en el recién nacido, lo que va a provocar en el recién nacido es que, por ejemplo, el recién nacido deje de lactar, tenga sueño consecuentemente, tenga debilidad muscular. Entonces eso lo que le va a provocar al recién nacido va a ser lo que es la muerte precoz o un desarrollo intelectual disminuido, al igual que la hiperplasia, que también es la disminución de una hormona, que es la hormona de la aldosterona. Aquí en cambio va a haber una disminución de esta hormona, pero va a haber el aumento de otra hormona, que es el andrógeno. De igual forma, estas dos hormonas son hormonas que se ven en el metabolismo. El metabolismo es el proceso en el que el organismo genera energía. Entonces, al estas verse disminuidas, va a ser lo que ya les dije, va a hacer que el recién nacido tenga debilidad muscular, va a dormir muchísimo y también va a no comer. Ya, la galactosemia. La galactosemia significa galactosa en sangre. La galactosa es un tipo de azúcar. Por ejemplo, cuando un recién nacido tiene galactosemia, el recién nacido no va a poder procesar lo que es este tipo de azúcar. Entonces, al no poder procesar este tipo de azúcar, se va a quedar alojado en la sangre. Entonces, esto es conocido como galactosemia. Ya. La fenilcetonuria. La fenilcetonuria es, por ejemplo, cuando el recién nacido, y esto se va a ver por ejemplo, cuando al recién nacido se le da de lactar. ¿Por qué? Porque en la leche materna está lo que es la galactosa y también hay proteínas. Entonces, si hay galactosa, por ejemplo, el niño al tomar la leche materna no va a poder procesar lo que es el azúcar. Este azúcar se va a quedar en la sangre, y al quedarse en la sangre lo que va a provocar es que el niño tenga un daño hepático o un daño renal, provocando que la piel del recién nacido se vuelva amarillenta.
también va a tener visión, va a tener problemas en la visión. Ya. Y la fenilcetonuria, como ya les dije, es también cuando en cambio el recién nacido no puede digerir bien lo que son las proteínas. Las proteínas, como ya les explicaron las dos, generan aminoácidos. Entonces los aminoácidos son unas moléculas que, bueno, son partículas chiquititas que se va a generar por el consumo de proteínas. Entonces uno de estos aminoácidos va a tener algún tipo de alteración que va a provocar un enzima. Esta enzima es conocida como fenilalanina hidrolizasa. Entonces, al tener una alteración en esta enzima, lo que va a provocar va a ser un daño cerebral en el niño. Aquí ya. Entonces, todas estas 4 enfermedades van a estar relacionadas a lo que es el metabolismo del recién nacido. Entonces, al estas estar como disminuidas, lo que va a provocar es que el niño llegue a tener lo que ya les dije, que va a ser una disminución del desarrollo intelectual y puede llegar a tener muerte precoz o a dejarle con discapacidad. Entonces, por eso es importante que se realice el tamizaje neonatal, metabólico neonatal. Ya, ¿cómo se realiza la prueba? La prueba, como ya les dije, es una prueba rápida, en donde se va a extraer 5 gotitas de sangre del talón derecho del bebé o del recién nacido. Entonces, el talón se le va a, bueno, nosotros lo vamos a dividir en un triángulo y se lo va a hacer en los extremos del talón, se le va a pinchar. Las 3 primeras gotitas son las más importantes. Ya. También es importante que antes de que le realicen el pinchazo, se caliente el taloncito del recién nacido. También es importante que ustedes le traigan al bebé a realizarse el tamizaje metabólico neonatal 1 hora antes de haber comido. ¿Por qué? Porque, como les digo, ustedes van a darle de lactar al bebé, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si le traen a la media hora de haberle dado de lactar, lo que va a salir alterado va a ser la fenilcetonuria y la galactosemia. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, cuando consumen la leche materna tiene lo que es la galactosa, que sería un tipo de azúcar, y va a tener proteínas. Yeah. También es importante que ustedes, cuando vayan a realizar el tamizaje neonatal, lleven lo que es la cédula de la mamá, la cédula del papá, den la dirección correcta y también el número correcto. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, en llegado caso, dan el número incorrecto y sale positivo, entonces al momento de llamar no va a poder comunicarse con ustedes rápido para hacer un tratamiento oportuno que puede evitar la discapacidad del niño. Entonces, cuando vayan a hacer el tamizaje neonatal al bebé, lo que les van a pedir, bueno, esto sería el lugar de donde le hacen, que por ejemplo si le vienen a hacer aquí sería el centro de San Antonio, la fecha de la muestra, si es la primera muestra, hay que tomarle 2 muestras, si es que sale elevado, porque si es que no sale elevado, alguno de esos 4 parámetros no les van a llamar, es decir que todo está bien, pero ustedes pueden revisar, aquí hay un enlace, si es que quieren revisar, por cierto, no les llaman y quieren revisar, pueden hacer mediante este enlace. Ya, también les van a pedir los datos del niño, les van a pedir los datos de la madre y les van a pedir los datos del padre. Ya, ¿qué pasaría si no se llega a realizar este examen? Como ya les dije, si ustedes no les hacen este examen metabólico neonatal recién nacido, lo que van a hacer es que, por ejemplo, al pasar un mes o aún antes, el niño puede llegar a tener problemas de discapacidad con una alteración de cualquiera de estos problemas, o también llevar a una muerte precoz. Entonces, por eso quiero recordarles que tamizar es amor y que una gotita puede salvar la vida de su bebé. Gracias. Ten la seguridad que tu respiración